El análisis, El análisis, la experiencia la experiencia. y el pensamiento crítico para ampliar la conversación pública. En Imer Noticias, primera emisión. Primera emisión. En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, nos da mucho gusto recibir a Daniel Vázquez. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días, bienvenido. Hola Alberto, muchas gracias. Gracias y buen día también a toda la audiencia. Especialista en derechos humanos, doctor por la Flaxo. ¿De qué conversamos esta mañana? Hay un informe que tiene que ver con el Mundial de Fútbol. Te pregunto de qué conversamos porque hay muchas cosas alrededor de ello, pero el tema es muy específico, Daniel. En efecto, se trata de el informe emitido por el Observatorio Mundialista de los Derechos Humanos. Mira, te cuento un poquito. Pues en el marco del Mundial que acabamos de tener en México, también en Canadá y en Estados Unidos, pero nos vamos a concentrar específicamente para el caso de México, una coalición de organizaciones de derechos humanos ya muy longeva, muy conocida, que es la Red de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos y Todas, creó este Observatorio Mundialista. Entonces, a lo mejor comencemos rápidamente platicando qué es eso de la red de derechos humanos, todos los derechos para todos y todas, que es también muy conocida como la red TDT, ¿no? Y es, como decía, una coalición de organizaciones civiles de defensa de derechos humanos que se creó entre el 90 y el 91. En esos años fue el boom del nacimiento de muchas organizaciones, se crearon decenas, si no es que cientos de organizaciones en varias entidades federativas, y en ese marco pues era necesario hacer una coalición nacional para poder generar un patrón de organización y también para echar a andar pues campañas que tuvieran características nacionales, como fueron las intervenciones en el marco, por ejemplo, de la observación electoral ciudadana en los 90, que tenía por objetivo la transición democrática, y también para pues, romper el cerco militar, documentar las violaciones a derechos humanos y acompañar los diálogos por la paz en Chiapas entre 1994 y el 2000. Pues ahí andaba, ¿no? Ya la red TDT que estaba casi recién nacida. Actualmente está conformada por 88 organizaciones de todo el país, y en esta tradición de que cada que hay un evento o una coyuntura que se torna relevante y donde se pueden poner en peligro los derechos humanos, entonces ahí se crea un observatorio para documentar. Y así es que echaron a andar ese Observatorio Mundialista de Derechos Humanos. Tuvo por objetivo, ya cerraron, lo que vamos de lo que quiero charlar con ustedes es del informe final, entonces tuvo por objetivo documentar los impactos sociales y territoriales asociados a la preparación y realización del Mundial. Para el caso de México, como es una red localizada en México, pues no analizaron lo que sucedió en Estados Unidos o en Canadá, se concentraron únicamente en el caso de México. Y lo que querían era, en particular, dos cosas: documentar las posibles violaciones a derechos humanos, por un lado, y visibilizar los efectos que las políticas de seguridad, movilidad, orden urbano y control social, muchas veces solicitadas directamente en los convenios firmados por la FIFA, pues tenían los impactos que estos políticas tenían, específicamente en cosas como desplazamientos forzados, desalojos, persecución de personas migrantes, acciones de limpieza social, que impactaron sobre todo en personas como trabajadores, trabajadoras sexuales, ¿no? Hubo obviamente criminalización de la protesta, procesos de racismo, de clasismo, violaciones institucionales y procesos de militarización en las ciudades sedes y subsedes del Mundial. Y en el informe final que emitieron el 4 de agosto, bueno, de lo que dan cuenta es que registraron al menos 63 eventos en los cuales se documenta un total de 104 agresiones que convocan o que conllevan algún tipo de violación a derechos humanos. Dichas agresiones en particular se enfocan en la represión a la protesta y en el abuso de autoridad, y los derechos más afectados que identificaron fueron la libertad de reunión y manifestación pacífica, la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la integridad personal. Mira, leo un pedacito, por ejemplo. En el marco de la preparación, ¿no? Lo que vimos en particular fueron los desalojos, o lo que también se conoce como procesos de limpieza social. Entonces, dice el informe, los desalojos afectaron de manera directa a personas migrantes, a mujeres, a personas racializadas, al comercio ambulante, movimientos sociales, periodistas y población de la diversidad sexogenérica en las ciudades sede y subsede del Mundial. Entre los hechos ya documentados se encuentran desplazamientos forzados en el centro de Guadalajara, Jalisco, y en el centro y sur de la Ciudad de México, el retiro masivo de fichas de búsqueda de personas desaparecidas y decenas de detenciones arbitrarias en el marco de la protesta social.
Y también identifican afectaciones específicas a poblaciones callejeras, en particular en el marco pues, de los preparativos del Mundial, caracterizadas con acciones de hostigamiento, desplazamiento forzado de los espacios públicos y criminalización de la vida en la calle. Estas prácticas, dice el informe, se reflejaron en operativos sobre todo de retiro, como las realizadas en el marco del Centro Histórico en la Ciudad de México. Y lo grave en este caso es que no existían estrategias claras de forma institucional para prevenir sobre todo actos de violencia, malos tratos o abusos de autoridad contra la población, por ejemplo, en situación de calle, ¿no? En el marco del derecho a la protesta, pues ya hemos nosotros platicado la importancia que tiene el derecho a la protesta, porque te permite democratizar el espacio público, visibiliza demandas sociales que no han sido articuladas o al menos no de forma satisfactoria por diversas organizaciones sociales, pero sobre todo el derecho a la protesta permite que las personas tomen en sus manos la protección de sus propios derechos, que eso se torna central. Y es muy normal, es natural que en coyunturas específicas que tienen mucha visibilidad pública, más aún si tienen a nivel internacional, como sucede en cosas como el Mundial, pues es normal que las distintas organizaciones sociales, sindicatos, movimientos sociales, pues aprovechen esas coyunturas para protestar y para hacer evidentes cuáles son esas demandas sociales que no han sido directamente articuladas. Uno de los colectivos más importantes, o varios de los colectivos que tomaron justamente las calles en ese marco, pues fueron los colectivos de personas, de buscadoras que están buscando a sus familiares desaparecidos. Entonces, en esa línea también pues, se identificaron restricciones a la libertad de expresión, ¿no? Represión o criminalización a la protesta, prácticas de detenciones arbitrarias, intimidación y uso excesivo de la fuerza contra personas manifestantes, periodistas, defensores de derechos humanos y en general contra familiares buscadores. Y uno de los principales problemas es que en la medida que cuando quieres protestar, pues obviamente se generan este tipo de respuestas institucionales o respuestas por parte de lo mismo en Jalisco que en Monterrey que en la Ciudad de México, eso hay que decirlo. Pues tiene un efecto inhibidor, ¿no? Esto tiene como consecuencia que, pues obviamente, quienes hacen parte de esas organizaciones o quienes queremos acompañar a esas organizaciones, te la piensas ya dos veces, ¿no? Para protestar cuando fuiste, obviamente, víctima de una detención arbitraria, pero aún de malos tratos o de procesos de intimidación o de este tipo de prácticas, ¿no? Entonces genera ese efecto inhibitorio. Y una tercera cosa que documentaron que es bien interesante, y con esto cierro para que comencemos a charlar un poquito por lo menos, es que también identificaron violaciones al derecho a la vida libre de violencia en un doble aspecto. No, primero porque no se logró contar con espacios deportivos y de entretenimiento libres de acoso y de violencia de género. ¿No? Tenemos casos de acoso y de violencia de género, pues en el marco obviamente de los eventos relacionados con el Mundial, no solamente obvio en los estadios, sino también en los espacios que se habilitaron para ir a ver a los partidos y demás. Ahí tenemos muchas denuncias por acoso y por violencia de género. Pero además, y esto fue muy interesante, ya ha sido documentado y publicado, se incrementó la violencia de género durante el Mundial, incluso se llegaron a cometer feminicidios bajo el pretexto de euforia mundialista, ¿no? Entonces esto, pues te podrás imaginar, es también muy, muy grave, ¿no? Entonces, pues estos son algunos de los elementos que vienen en el informe que te decía, recién presentaron el martes 4 de agosto, la red TDT, a través de este Observatorio Mundialista de Derechos Humanos. No sé qué te parece. Y estos datos corresponden a autoridades locales, entiendo, Daniel. En su mayoría locales porque eran las que estaban a cargo, ¿no? Ujú. Evidentemente de, pues obviamente tener más o menos la seguridad y tener ciertos elementos de control en las tres sedes que se documentaron, que como decía, bueno, pues como todos sabemos, ¿no? Fue en la Ciudad de México, pero también en Guadalajara, Jalisco, y también en Monterrey, en Nuevo León. Entonces sí, corresponden sobre todo a policías locales y esta es una de las largas deudas o pendientes que nosotros tenemos en México. No hemos logrado capacitar y preparar a nuestros policías locales, municipales, en el caso de las entidades federativas, pero también de los propios estados, para que de alguna manera pues, logren una actuación acorde a derechos humanos y sobre todo que sea proporcional a los desafíos de la protesta que se está presentando cuando tenemos justamente el desarrollo de una protesta. Entonces, no tenemos aún una policía debidamente capacitada, en consecuencia, no es que no tenga que tener ningún tipo de reacción, los derechos humanos no exigen que los policías no reaccionen, lo que exigen es que la reacción sea proporcional al desafío que se presenta
y no solo que sea proporcional, sino que busque en particular bajar, si es que existe una amenaza, ¿no? Una posible amenaza de violencia, disminuir esa amenaza de violencia. Y lo que sucede muchas veces es que lejos de disminuir la amenaza de violencia, pues llegan directamente a confrontar y en la medida que hay una confrontación aumentan justamente la violencia o la posibilidad de que haya pues ese enfrentamiento con características violentas. Y es que La otra forma que se ha encontrado es esto de crear algunos cercos, que justamente con eso, pues sí disminuyes la amenaza de violencia y los cercos no necesariamente generan pues algún tipo de maltrato, pero sí limitan otros derechos, ¿no? Tienen también algunas limitaciones los cercos, que son pues obviamente la libertad de tránsito y el ejercicio mismo de la protesta. Pues todavía no hemos logrado encontrar, digamos, los mecanismos adecuados y la policía debidamente capacitada para poder ejercer un derecho a la protesta y en el caso de que haya necesidad de generar algún tipo de detención contra las personas, contra algunas, porque no podrían ser todas, de las personas que aprovechan ese espacio de protesta para violentar otro tipo de derechos o salir fuera del margen, para que en todo caso, pues obviamente esas personas sean detectadas y justo esas personas, si es que es necesario, pues sean detenidas y otra vez con una detención que sea proporcional y acorde a los derechos. Y es que en el tema de la capacitación de las distintas corporaciones policíacas, Daniel Vázquez, y me refiero a los mandos medios, por ejemplo, inclusive también superiores, no se ha puesto la mirada suficiente para romper esos antiguos paradigmas que en algunos casos, pienso en la policía de Ciudad de México, todavía persisten de los tiempos de la guerra sucia, por ejemplo, hasta el concepto de la protesta como lo veía Díaz Ordaz. Y lo digo porque existe dentro de las policías y en la Ciudad de México, hay que decirlo con toda claridad, todavía existen, si no personajes vivos, pues físicamente presentes, sí sus prácticas de aquellos periodos de la famosa hermandad, de la época de Arturo Durazo, por ejemplo, o aquella forma en la cual se veía a las protestas, a la inconformidad social desde un punto de vista represivo como ocurrió en 68, en 71. Y si a eso le sumas toda la rabia que existe también dentro del ser policíaco, de la policía, de las personas, porque viven dentro del entorno social un profundo desprestigio y también un estigma, una violencia también que viven las propias corporaciones, todo eso se suma para que en el momento en el cual tienen la oportunidad, toda la carga que traen personal, las órdenes, el entrenamiento y la mirada que tienen de lo que para ellos es lo que deben reprimir, salen segundos y por eso es que tenemos este tipo de reacciones también, Daniel Vázquez. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, es herencia del viejo régimen. Lo que nosotros tenemos muchas veces en las policías y también en la Procuración de Justicia es herencia del viejo régimen. Entre los especialistas tenemos claro que tuvimos un proceso de transición a la democracia en donde algunas de las instituciones y prácticas electorales, también con muchos vicios, ¿no? Hay que decirlo, pero pues claramente sí se transformaron. Pero en cambio, mucho de lo que sucedía tanto en la política de seguridad como de procuración de justicia, eso no necesariamente se modificó. Entonces es una pues transición a la democracia o una construcción de la democracia medio chueca, ¿no? Con algunos problemas, porque algunas instituciones y políticas sí tienen algunos cambios, pero otras más bien tienen muchas continuidades, mucha de esa herencia del viejo régimen. Y se denota en algo que nosotros llamamos cultura organizacional. ¿No? Entonces se establece la cultura organizacional de que es normal pues perseguir, es normal abusar, es normal maltratar o en el peor de los casos incluso torturar, detener de forma arbitraria. Eso se normaliza como parte de esa cultura organizacional y romper con esos procesos de cultura organizacional es muy complicado, pero al mismo tiempo es pues evidentemente muy necesario y eso es justamente uno de los grandes pendientes que nosotros tenemos para el caso de México. Finalmente, y con esto yo voy Sí. cerrando y podemos obviamente seguir charlando. Una cosa muy relevante que querían dejar claro en el Observatorio Mundialista es una convicción fundamental, ¿no? Ningún espectáculo está por encima de la dignidad y los derechos humanos, ¿no? Ninguno, independientemente de que haya sido o no firmado con organizaciones de dudosa calidad moral como es la propia FIFA, ¿no? Ningún espectáculo debiera estar por encima de la dignidad y de los derechos de las personas y pues ojalá hacia allá vayamos precisamente avanzando.
Exactamente. Ojalá también avancemos hacia ese estrato de entendimiento, porque el hecho de que sea un artista, así sea el que más conocido internacionalmente hablando, pues no le da derecho a violentar las garantías individuales de las personas aficionadas, de los que vayan a verlo o que tengan un trato privilegiado. Por lo pronto, Daniel Vázquez, te agradezco esta conversación hoy lunes al inicio de nuestra semana laboral, Daniel. Querido, un abrazo también a toda la audiencia. Cuídate mucho. Hasta pronto, que tengas buen día. Chao. Chao.